Apareció un personaje, Javier Nava, Claro. después de que había estado inhabilitado para ocupar cargos de elección popular y puestos públicos derivado de un proceso que se le inició ante el Congreso del Estado por el tema de una obra realizada en unos terrenos, un escándalo que había llamado la atención, y la semana pasada reaparece y reaparece con la determinación judicial De la que le Suprema Corte. concede la razón. Adriana Ochoa, periodista, la más influyente en San Luis Potosí, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Erika, Jonathan, buen día al auditorio. Buen día, maestra. Adriana, a ver, hagamos remembranza primero de esta historia. ¿Por qué había inhabilitado el Congreso del Estado a Javier Nava? Por supuestamente una cuestión de invasión que no está todavía definida, que eso es lo que finalmente la Corte peleó, por haber hecho una obra mordiendo un pedazo de terreno que no estaba todavía, esa es la presunción, definida la propiedad, y que se movió como invasión de un ejido o de una comunidad, y esa fue básicamente la acusación, que había que pagar una compensación por la invasión de ese espacio para construir ese puente. ¿Quién estaba detrás de este señalamiento? Yo creo que por el nivel de reacción es una cuestión directa, no solo del Congreso y de la línea oficial del gobierno actual, yo creo. Más, aún así, con algún tipo de participación el ayuntamiento anterior. Ahora, después de esta determinación, después de este video que cuelga en sus redes sociales Javier Nava, de estas entrevistas que ha concedido a medios nacionales, ¿cuál es la lectura que le podemos dar de el retorno que va a tener a la vida y a la escena política en San Luis Potosí? ¿Y cómo podría mover esto el escenario? Retorno. Lo bueno sería saber con quién. Claro. Primero. ¿Con qué partido? Creo que definir y sostener la no militancia sería lo más sano. Si es que quiere regresar, porque pues con qué partido. Si bien él fue alcalde por el PRD, después fue diputado federal por el PRD, perdón, después alcalde por el PAN, y luego sí. Morena, cuando el PAN decide cambiar, la dirigencia panista de entonces decide cambiar de opción. Entonces, pues eso genera cierta desconfianza de una porción del electorado, un electorado muy sensible a las cuestiones de militancia y de colores. Pero aún así, pues digamos que es lo de menos las militancias ahora, con estos partidos todavía más hundidos de lo que estaban en el tiempo en el que este señor Nava brincó del PAN a Morena. Creo que la opción siempre ha sido la suya, la definición ideológica de centro. Yo no creo que haya estado ni de derecha cristiana, democristiano, ni de izquierda, que es como se asume Morena. Entonces lo interesante es saber con quién, o bien volver a trabajar en la parte ciudadana, que eso ha tenido mucho éxito en San Luis, se diluyó, y ahora vuelve a nivel nacional. Hay una idea desde hace tiempo de mover, ante el fracaso de los partidos de oposición, de volver a promover la idea de la ciudadanía, y después construir en ya lo que es un registro propiamente y lo que tenga que ser. Genera Entonces, sí. Dime.
Genera una reconfiguración realmente del escenario político. Hace varias semanas platicábamos contigo de algunas de las encuestas y cómo se van moviendo las preferencias electorales, que todavía es muy temprano para saberlo, pero de cara al 2027. Y veíamos cómo pues había ahí una posibilidad muy grande para Morena en San Luis Potosí, y luego aparecía el Partido Acción Nacional y luego el Partido Verde Ecologista de México. La reaparición de Javier Nava y la posibilidad de con quién pueda jugar, ¿puede mover este escenario? Habría que ver a qué altura. Yo creo que lo que de inmediato se desató fue una reacción desproporcionada por parte del gobierno del Estado el oficialismo. Eh, no sé, lo único que hicieron es darle más foco. Si no querían que volviera a la escena política, bueno, después de esto pues vuelve, pero con el ruido que están haciendo, de estarlo golpeando en redes, en comentarios, esta comentocracia dentro del ecosistema oficial, a estar golpeando con eso, pues lo están impulsando más. Eso es lo que yo veo, más que una opción que está muy todavía por construirse, por ver por qué camino tomar después de esta congeladora judicial. Digamos, no es propiamente política, pero está todavía por verse, y la reacción ha sido, lo único que hacen es evidenciarse, es un poco como el mismo golpeteo a cualquier otro que sea de un signo y que consideren una amenaza. Así es como están reaccionando, como con el alcalde de San Luis Potosí, igual. Pero también no es por el momento, maestra. Digo, todo en política no hay casualidades, me queda claro. Pero sucede en un momento en el que había un montón de manifestaciones la semana pasada, incluso cuando le decían a los del Hospital Central, oigan, no sean malitos, tenemos otras 3 manifestaciones a la par. Y el maratón del fin de Y semana. el maratón, o sea, como que todo eso los hizo perder la cabeza un poco, como siempre. Pero a final de cuentas, en tiempos de crisis no saben reaccionar. Los tiempos van corriendo y van a estar para perder más la cabeza. Va a haber más presión. Sí. Y si así están reaccionando desde ahorita, pues no me imagino. Pero es la cómo irán a acabar. Es la mitad del sexenio, maestra. Sí, bueno, ya van por el cuarto informe y con un control muy contundente dentro de lo que es el partido, que es el instrumento de gobierno del Estado, con un control muy contundente, pero las realidades son las realidades. Y ya va sobre la segunda mitad, es la bajada. Sí, claro. ¿Qué tan pronunciada la quiere? Bueno, pues eso ya depende de sus habilidades políticas. Ahora, también la semana pasada justo se venía esta controversia en donde el gobernador del estado hablaba de una posible alianza hasta con Movimiento Ciudadano, con el PRI o con el PAN. Esto ya nos habla de una ruptura evidente con Morena, y digo evidente porque la hemos visto desde la campaña de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ¿no? Aquellas escenas de los sillazos, de los jalones de cabello, de los empujones, pues no quedan en el olvido. Nos acordamos que no iban muy contentos de la mano los morenistas y los del Partido Verde en San Luis Potosí. Pero a ver, ¿cómo juega todo esto con la reaparición, insisto, de Javier Nava y con los argumentos del gobernador de con quién podrían aliarse? ¿Qué nos dice de cómo está la relación entre el Verde y Morena? Mala. Ha sido desde el inicio un matrimonio a la fuerza. Muy bien arreglado arriba en los mandos nacionales, pero abajo con un enorme costo y una gran carga para los militantes originales de Morena. De ese entonces, o sea, han sido hechos a un lado. Apenas los estamos empezando a conocer, morenistas de acción verdaderamente. Hay algunos en el Congreso del Estado con una formación y con una postura. Hay otro morenismo que, bueno, pues es de incorporación oportunista o de tómbola, y ya después de ahí no la soltaron. Entonces habría que ver si es cierto, la relación es distante, es
de trato cordial, pero hasta ahí en arriba, en los acuerdos Federación-Estado, pero no en lo que tiene que ver acá. El tema, San Luis ha sido siempre muy curioso con las cuestiones de las localidades. Fue la localidad la que engendró el navismo, esta idea ciudadana local. Igual por las mismas en otros movimientos de tipo político. Y pues desde luego el gobernador dice que puede ir con cualquier otro. Pues muy probablemente sí, porque durante todo este tiempo, más de 3 años, Morena pactó con él, subió con él, se presentó a elección presidencial con él y descansó en él. Y no trabajaron las estructuras, lo que sí hizo el gobernador y su partido. Tienen un dominio de las estructuras de elección judicial local y una participación un poco más alta que el promedio nacional en San Luis Potosí. Se debió a eso, ese movimiento de estructuras acompañado o reforzado por las del gobernador, que es mucho más extenso y tiene más dominio territorial que Morena. Morena se descuidó. Y recuperar eso va a tener un costo. Entonces es como una especie de amago. Si quieren, yo voy solo y me agarro cualquier otro que ni los apoye. necesito. Oye, pero a ver, también qué tanto ha cambiado la escena para el Partido Verde Ecologista cuando Mario Delgado ya no es dirigente nacional de Morena, porque mucho se ha hablado de que gran parte de los acuerdos que se construyeron en aquel entonces en esta alianza para San Luis Potosí, obligada y forzada entre Morena y el Verde, fueron más bien decisiones de Mario Delgado y no, digamos, un consenso de las bases que estaban muy molestas por estas decisiones. Ahora ya no está Mario Delgado y hemos visto la distancia incluso que se ha mostrado entre la presidenta de México y el gobierno del estado de San Luis Potosí. ¿Qué tanto cambia el escenario para San Luis Potosí? Incluso escuchábamos también la semana pasada una diputada que decía, a ver, no nos hagamos tontos, estas decisiones no las vamos a tomar en San Luis, los va a tomar la dirigencia nacional. ¿Qué tanto cambia el escenario, esa dirigencia nacional para San Luis Potosí, para decir, pues con ustedes ya no jugamos, para decirle al Verde, con ustedes ya no jugamos? Recuérdate que hay el Morena de Sheinbaum y el Morena de López. Mario Delgado no actuó solito. Claro. Sí, si tú recuerdas bien, este reclamo y ¿por qué un presidente que primero se refirió a Gallardo como un mafiosillo, después lo abraza, se fotografía con él, lo apapacha, acompaña todo lo que tiene que ver? Ese todavía está ahí, actuante. Uf. Y yo creo que ese es el gran reto a ver con Morena, si realmente cumple la medida antinepotismo que se fijó como partido para el 27. El hecho de tener una secretaria de Gobernación potosina cambia el escenario para San Luis Potosí. Te lo pregunto sobre todo porque, a ver, y lo hemos dicho en varias ocasiones, cuando vemos el universo de votantes en el país, pues sí, puede que San Luis Potosí no sea tan relevante en la estrategia de los partidos políticos, hay que decirlo honestamente. Pero en la última elección, por lo menos ya para San Luis Potosí hubo un descalabro cuando les faltaba un escaño, un lugar en el Senado de la República para sacar adelante sus temas sin problema. Y el hecho de que haya una secretaria de Gobernación también voltea un poco la vista hacia San Luis Potosí. A mí me resulta muy por ver la figura de la secretaria de Gobernación, porque hasta ahorita no se ha visto. Gobernación, pues es la oficina del control político y de las ligas políticas. El problema, la principal disidencia, al menos la más notoria que tiene dentro de la 4T, Claudia Sheinbaum, está en el legislativo, con personajes como Adán Augusto López, como Los Monreal, como Salgado Macedonio, como el mismo Fernández Noroña. O sea, no hay esta línea de conducción en un solo sentido. Están jugando con sus propios intereses. Estos llamados de la presidencia, de la presidenta, estos mensajes a los morenistas de no incurran en la prepotencia, en la tentación, en la corrupción, en los lujos, en las camionetas grandes, los viajes en primera clase, están con destinatarios y son estos. Entonces, pues ahí te preguntas, ¿dónde está la secretaria de Gobernación? Bueno, en el legislativo, en estas reformas que salieron por kilo,
el fin de semana se la pasaron defendiendo a Andrés. Y hasta el propio Alejandro Moreno les dijo, oigan, no la frieguen, ustedes defendiendo al que ya se fue, defiendan a su presidenta. Así es. Entonces, pues, digamos que por razones de localidad, de que es de San Luis, pero nunca ha tenido una actuación en San Luis. De origen no. Ahora pues está su hermana por razones de parentesco, pero no hay una cuestión, una trayectoria ni un trabajo que tú puedas ver. Y la mejor muestra es que el Verde diseña las cosas de tal manera que la candidata de Morena y hermana de la secretaria de Gobernación o de entonces alguien muy cercano a la candidata presidencial de Morena, no llega y llega a la del PAN. Sí. Cuando la alianza era que llegaran 3 de 3. Claro. Ahora, eso es parte de la herida que prevalece en San Luis Potosí y que podría dificultar esa alianza entre el Verde y Morena para el 2027. Sí, habrá que ver qué tanta fortaleza demuestran ahora los morenistas. Creo que parte del balón está en su cancha. Si se vuelven a someter o bien presionan por al menos un tipo de acuerdo que no los ponga detrás del Verde ecologista. Uy. Ahora, hablando de presiones, la semana pasada 3 manifestaciones al mismo tiempo en San Luis Potosí, una de los taxistas, otra de los maestros en la BCN, otra por parte del Hospital Central, los trabajadores y trabajadoras que siguen exigiendo, pues cuestiones que uno tendría que dar por hecho, ¿no? Porque no era solo el tema del maltrato por parte de algunos de los tomadores de decisiones en el Hospital Central, sino además el hecho de que le siguen debiendo dinero de sus prestaciones, de su sueldo, incluso denunciaban algunos del cuerpo de enfermeros, que no hay insumos en el Hospital Central. ¿Qué es lo que nos demuestra todo esto que pasó en San Luis Potosí la semana pasada? Que el Hospital Central sigue sin una atención como debiera. Están más preocupados en vendetas y cosas verdaderamente absurdas, en hacer mucho ruido con, por ejemplo, esta sanción que se le impuso al exdirector del Hospital Central, el doctor Francisco Alcocer. Es hacerle mucho ruido a eso, y ahí los tienes como eco, ¿no? Cuando que es un asunto de una venta de chatarra ilegal de un empleado que la propia administración del doctor había denunciado, y además ligado con un funcionario después del gabinete del gobernador, amigos y compadres. A eso sí se le da mucha promoción, pero no se le da promoción a lo que sucede allá adentro. No solo es la manifestación por maltrato ahora. El año pasado tenías la de los residentes, los jóvenes estudiantes que están haciendo especialidades médicas porque no tenían los insumos básicos para trabajar, ni para terminar su formación. Tienen ellos que poner, desde hace mucho tiempo, los estudiantes de medicina hacen eventos pequeños para colectar cosas, insumos básicos, gasas, alcohol. Digo, si tienen que andar haciendo esas cosas, pues ya te imaginarás las carencias que tiene. Luego, los jubilados, los 49 médicos a los que se les detuvo el pago de sus pensiones. Por ahí sacaron una cosa de que era un error, pero si estás poniendo atención, no dejas que eso pase. No les ha importado. El Hospital Central ha sido un juguete para construir narrativas de fraudes en otros, pero no ser transparentes con lo que hacen ahora. La realidad es que no sabemos, porque no ha sido la transparencia una de las fortalezas de este gobierno. Todo te lo rebotan, no te contestan nada, te mandan enlaces que no sirven, ese tipo de cosas. Y por la presión dentro de políticamente, ¿no? De que si hablas y dices, si te aplasto.
son un estilo de hacer gobierno bastante autoritario, pero también muy deleznable por los resultados que ello tiene. Entonces, de poco sirve, no sé, que por un lado entregues beneficios y por el otro te generes tantos frentes que tienen que ver con lo mismo. Cuestiones de dinero y cuestiones de maltrato. Uy. Adriana Ochoa, la periodista más informada en San Luis Potosí, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buen día. Que tenga buena mañana. Bye. Y